esperamos que esta actividad para ustedes esté siendo enriquecedora, divertida y llena de descubrimientos matemáticos emocionantes. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa y nos complace presentarles a nuestro próximo conferencista. Él es licenciado en la enseñanza de matemáticas y física, creador del canal de YouTube Profe Richard, docente de matemáticas desde hace 11 años. Fuertes aplausos para el licenciado Richard Figueroa. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Están bien? Pues les comento que hace ya unas semanas atrás, unos meses atrás, me hicieron la invitación para estar el día de hoy acá compartiendo un poquito de lo relacionado con el cubo de Rubik. Aunque mi profesión como tal es docente de matemáticas, doy clases de matemáticas, físicas y todo ese tipo de cursos, pues el profesor me ha contactado porque también tengo cierta relación, digamos, con todo lo que tiene que ver con el cubo de Rubik. Y aprovechando que pertenecemos casi como al mismo estilo, ¿sí? A la misma área, pues también nos acompaña mi buen amigo Giovanni, que él trabaja todo lo de madera, todo lo de alambre, de juegos de lógica, ¿verdad? Ya vieron ustedes que hay variedad y hay mucho más. Lo que pasa es que traerlo cuesta un poquito, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias por la invitación, y hoy pues voy a compartir un poquito con ustedes algo relacionado con los juegos de lógica y también con lo del cubo de Rubik. Si tienen ustedes alguna pregunta, también la pueden hacer, no pasa nada. Si puedo contestarla, pues lo haré, y si no, pues ya se las deberé para alguna otra ocasión. Muy bien. Muy bien. Solo ahí esperamos un momento. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre el ingenio, lo que tiene que ver con el cubo de Rubik, y vamos a tratar de relacionar o hacer como una relación entre qué es un cubo de Rubik y nuestra vida como tal, ¿ya? Para terminar. Muy bien. Avanza. En principio, hay que tomar en cuenta que los juegos como el cubo de Rubik, como el Jenga, por ejemplo, la Torre Hanoi, son juegos de ingenio. ¿Y qué son estos juegos de ingenio? Pues son juegos que nos permiten a nosotros desarrollar nuestra capacidad de análisis, que nos permiten desarrollar nuestra capacidad intelectual. Tomen en cuenta que hay distintos juegos de ingenio. Por ejemplo, están los acertijos, los crucigramas, los juegos de memoria, tango. Nos parece a nosotros muy difícil, pero un compañero lo hace mucho más fácil, ¿verdad? Y entonces decimos, qué inteligente es él, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tenemos habilidades distintas, pero el hecho de que nosotros tengamos menos desarrollada cierta habilidad no quiere decir que no podamos desarrollarla. Y eso lo hacemos con práctica. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, y los que pudieron llegar con mi amigo Giovanni, pues él los puso a hacer un juego, ¿no? Y les dijo, no, intenten, y hasta que no les duela la cabeza, es porque no han hecho ese esfuerzo extra para poder desarrollar su habilidad mental. Es como cuando, bien dijo el conferencista anterior, cuando ustedes van a correr, que les tiene que doler las piernas para saber que hicieron algo, ¿sí? Para saber que hicieron ejercicio. Cuando están haciendo una tarea de matemáticas, cuando están jugando ajedrez, cuando están resolviendo algún problema, si no les duele la cabeza es porque no están ejercitando como tal la mente, ¿verdad? Ese es el punto en el que ustedes saben, sí, ya hasta aquí llegué, tengo que descansar e intento después, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre algunos de estos juegos. Por ejemplo, uno de los juegos bastante comunes, en la anterior.
Oh, perdón. Oh, sí, ahí estamos bien. Perdón. Entonces, en la primera parte están los acertijos, ¿sí? Como juegos de ingenio. Y por acá puse 2 para que ustedes intentaran resolver. O sea, pensemos un tanto diferente a los problemas que siempre se nos ponen, digamos, en matemáticas. El primer acertijo dice, este es un perro que está atado a una cuerda que mide 2 metros. A 5 metros hay un hueso. ¿Cómo hará el perro para coger el hueso? A ver. ¿Cuál sería su respuesta? Ok, dice que el extremo de la cuerda, el otro extremo de la cuerda no está atado a nada. Solo un extremo está atado al perro. Entonces el perro solo camina y atrapa el hueso. A ver, ¿quién cree que esa es una respuesta válida? Levante la mano. ¿Alguien tiene una respuesta distinta a esta? A ver, ¿alguien tiene una respuesta distinta? Oh, pero está a 5 metros del perro, y una distancia de 5 metros. Entonces, por ejemplo, este tipo de ejercicios hace que nosotros pensemos en soluciones y a veces no la solución, la primera solución es la correcta y no siempre, aquí tomen en cuenta esto también, no siempre hay una sola solución para un problema, sino que pueden haber varias. Por ejemplo, alguien dijo ahí que no estaba atado el perro en el otro extremo de la cuerda, pero alguien podría proponer otra idea y también es aceptada, ¿verdad? Entonces, un problema tiene a veces más de una solución y los acertijos nos hacen tener esa creatividad en la solución de problemas. Veamos el segundo. En un cuarto hay varios gatos. Cada gato ve 3 gatos. ¿Cuántos gatos hay? ¿Por qué 4? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver. Ok, entonces sí. Hay 4 gatos porque un gato mira a los otros 3, pero no se ve al mismo. Esa es la respuesta del compañero. ¿Es válida, sí o no? Ok. Entonces, así como este tipo de ejercicios, resolver ese tipo de problemas también van desarrollando en nosotros cierta habilidad mental. ¿De acuerdo? Eso para que lo tomen en cuenta ustedes. Siempre que se tomen ustedes, encuentren un reto donde tengan que pensar un momento, dense el tiempo para pensar, porque me he topado con algunos estudiantes que, por ejemplo, se topan con una dificultad y a veces no es tan complicado el problema y de una vez dicen, qué aburrido, no, ni siquiera lo intentan. Y hay que intentarlo, ¿por qué? Porque eso va desarrollando en nosotros la capacidad de resolver problemas. Y no problemas como estos, sino problemas que ya se nos presentan luego en la vida cotidiana, ¿verdad? Pasamos a las... Muy bien, otro de los juegos importantes es el cubo de Soma. Este cubo es un cubo que está formado por 7 piezas, como ustedes ven ahí, cada pieza de 4 o de 3 cubitos. Hablando de volumen, cada cubito es una unidad cúbica, ¿verdad? Y con este cubo de Soma, lo que se hacen son figuras en 3 dimensiones, como ustedes ven ahí en la imagen que está al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo mío. Estas imágenes son como tipo tangram, solo que son un tangram en 3D, ¿verdad? El compañero tiene muchos ejemplos allá para que ustedes los puedan revisar y también pues ahí tiene las piezas del cubo de Soma para que lo puedan ver. Ese tipo de ejercicios, hacer tangramos, jugar ajedrez, todo eso nos va a ayudar a nosotros a desarrollar nuestra habilidad mental, a saber pensar mejor y diferente sobre todo. Tenemos también la Torre de Hanoi. En la Torre de Hanoi pasa algo interesante. Y es que aquí, por ejemplo, la Torre de Hanoi consiste en unos discos, cada uno más grande que el anterior y el más pequeño siempre va arriba, como ustedes lo ven en la imagen. Y la idea es pasar todos los discos por ejemplo, al palo B o al C, al espacio B o al espacio C. Siempre con la condición de que no podemos colocar un disco más grande sobre uno pequeño. ¿De acuerdo? Siempre el disco que está por debajo tiene que ser mayor y el de arriba tiene que ser menor. Vean que aquí en la imagen tenemos uno de 5 discos. Pero díganme ustedes algo. Si solo tuviera un disco
en el espacio A y quiero pasarlo al B, ¿cuántos movimientos haría? Solo tengo un disco, un solo disco. Lo tengo en el A y lo quiero pasar a B. ¿Cuántos movimientos hago? Uno, ¿verdad? Solo lo agarro y ya está. Fácil. Si tengo dos discos, pensemos en esto, dos discos, y quiero pasar todo al B, ¿cuántos movimientos hago para pasarlo al B? 3, ¿de acuerdo? Y si tengo 3 discos, algunos ya se van perdiendo acá hasta no intentarlo, ¿verdad? Ahí habría que intentarlo. Pero sí, en este caso hay como movimientos óptimos y la ecuación, porque aquí todo está relacionado con matemáticas, para los movimientos óptimos y mover la torre de Hanoi de un punto a otro, depende del número de discos. Y la ecuación es 2 a la n menos 1. Por ejemplo, si hay 3 discos, 2 al cubo, 2 elevado a la tercera potencia. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. 2 por 2 por 2. Le restamos 1 y eso nos da 7. O sea que hay 7 movimientos como mínimo. Ahora, ¿se pueden hacer más movimientos? Sí, cuando uno se confunde termina haciendo hasta 100, por ejemplo, ¿verdad? Pero los menos que se pueden hacer con 3 discos son 7. Cuando son 4 discos, ¿cuál es el mínimo número de movimientos para mover la torre a otro espacio? Con 4 discos. A ver. ¿Cuánto? 15. Porque es 2 a la n menos 1. ¿Sí? O sea, 2 a la cuarta potencia es 16. Menos 1, 15. O sea, son 15 movimientos como mínimo. Otros se pueden tardar muchísimo tiempo y pueden hacer hasta 100 movimientos, pero eso depende de la habilidad de uno. ¿De acuerdo? Y hay una historia relacionada con la torre de Hanoi. Y dice que hay un templo en China, por ejemplo, donde los monjes querían saber cuándo se iba a terminar el mundo. Y vinieron los dioses y los dioses les dieron una torre, ¿sí? Y les dieron a ellos 64 discos. Y dijeron que el mundo se iba a terminar, o sea, es una historia, no es que sea real como tal, se cuenta que cuando se terminara de mover la torre de 64 discos de un lado a otro, el mundo se iba a acabar. Eso cuenta la historia. Entonces hicieron el cálculo para saber cuánto tiempo más o menos iba a pasar, ¿verdad? Suponiendo que movían un disco cada segundo, y ustedes también lo pueden hacer. ¿Cómo calculamos el número mínimo de movimientos para 64 discos? 2 elevado a la 64 menos 1. Si tienen su calculadora ahí, háganlo y me dicen qué número les tira. Vuelvo a repetir, 2 elevado a la 64 menos 1. ¿Cuánto les da? Da un número grandísimo que no entra en la calculadora, me imagino, y aparece con notación científica, por 10 a la tanto, en una esquinita, si ustedes se dan cuenta. Pues al final, si ustedes consideran, por ejemplo, que un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, ya pueden ir haciendo sus cálculos ustedes. Un día 24 horas, un año, ¿cuántos días tiene? 365, y así hacer sus cuentas y se van a dar cuenta que son millones de años los que hacen falta para que el mundo se acabe según esta historia. Entonces 64 discos, nadie de ustedes los puede mover de un espacio a otro en una vida, porque es demasiado tiempo. Esto corresponde a una función exponencial para los que ya están viendo funciones, y es que por cada disco que se ponga, se duplica casi el número de movimientos, casi, porque no es así, ¿verdad? Casi que se duplica. Y entonces si duplicamos algo 64 veces es un número gigantísimo, ¿sí? Ok. Entonces ese es uno de los juegos que también se presentaron allá para que los que pudieron ir a apreciar, y es un juego
que bien se puede hacer con madera, se puede hacer con otros materiales y sirve para desarrollar la habilidad mental, porque yo estoy hablando de movimientos mínimos, pero muy pocos pueden hacer esos movimientos mínimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entre varios juegos de alambre y de madera que se presentaron en el exterior de este espacio, pues tenemos los Tangram, la Torre Hanoi, están los ajedrez que no trajimos, o que Giovanni, por ejemplo, no trajo, pero hay ajedrez para 3 personas. Hay tableros de ajedrez para 4 personas. Y claro, por espacio no los pudimos traer para mostrárselos a ustedes, ¿verdad? Las reglas son similares, pero como los cortes ya son como en diagonal, pues hay situaciones ahí que hay que considerar. Están algunos juegos en madera mucho más sencillos, está el cubo de Soma, hay juegos en alambre que lo que hacen es, o el objetivo es quitar una pieza o ensamblar una pieza, ¿de acuerdo? Eso los vieron también allá. Y hay otros que están hechos en madera y cuerdas. Son como los tipos de juegos que se pueden hacer con este tipo de materiales. Y ustedes ya los pudieron apreciar de aquel lado. Habían unas imágenes que pude mostrarle a algunos porque llegaron ahí a curiosear y hablé con algunos docentes que algunos docentes pudieron ver. Pero veamos ahí, desde donde están. Hay una imagen ahí como toda pixelada, ¿no? Hay manchas en blanco y negro, ¿no? La pregunta es, ¿logran ver ustedes alguna imagen ahí? ¿Qué imagen? A ver, ¿alguien me quiere decir si logra ver la imagen? Un número, dice. ¿Uno? ¿O varios? Ok. ¿Alguien más ve alguna imagen? Un búho, dice. Muy bien, ya hay 2. Ok, no. Pero a ver, solo quiero comentar esto rapidito, antes de que ustedes sigan observando. La imagen no está exactamente ahí entre las manchas, ¿no? Sino que ese tipo de imágenes, y les quiero hablar porque esto es mero extraño para muchos. Estas imágenes son imágenes estereoscópicas, se les llama. El mismo principio que utilizan los cines para ver las películas en 3D, cuando ustedes ven que algo se les acerca, digamos, con los lentes, ¿sí? Esas mismas películas que las anuncian en 3D y realmente solo las proyectan así en una manta en la pared como tal, pues ese mismo efecto de 3D está aquí, en estas imágenes que se llaman imágenes estereoscópicas. Y lo que pasa aquí es que hay una técnica en la que ustedes tienen que ver a través de la imagen. Hay muchas técnicas en las cuales uno puede desarrollar esa habilidad, pero acá, en el mero centro y en grande, hay una copa. Una copa. No está entre los píxeles, digamos, de la imagen. No, está en grande y está salida de la imagen. Algunos se quedan así como que eso no es cierto. Pero después de un poco de práctica, hay gente que sí la logra apreciar. Y la satisfacción que uno logra o que tiene a la hora de ver esa copa es bastante pues significante, ¿no? Y es una habilidad que uno gana, cuando se esfuerza, pero es un ejercicio visual. A ver, ¿alguien pudo apreciar la imagen? ¿No? Fíjense que ahí teníamos afuera varias imágenes pequeñas, pero todas funcionan igual. Yo les digo, hay videos en YouTube, por ejemplo, hay aplicaciones de teléfonos, si ustedes van a la Play Store y ponen imágenes estereoscópicas, aparecen un montón de imágenes y también les aparecen los ejercicios para verlas. Lo interesante de esto es que también existen aplicaciones donde uno puede esconder un mensaje en este tipo de imágenes. Por ejemplo, yo puedo colocar un mensaje
lo meto a la aplicación y eso me genera una imagen estereoscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquiera la mira. Y la imagen sale en 3D o sale el mensaje en tercera dimensión y no cualquiera lo logra ver. Entonces, si les interesa, sería bueno que ustedes investiguen más al respecto, porque sí, se logra apreciar, y no sé si en el tiempo que estuve hablando ahorita, alguien logró apreciar la copa que les dije. A ver, ¿alguien? ¿Usted sí lo logró ver? Ok, hay una persona. ¿Usted también? Ahí estamos, ahí hay otros ahí atrás. Muy bien. Suelen ser poquitas las personas al principio, pero con un poco de práctica ya la mayoría puede, ¿verdad? Tampoco es cosa imposible. Y ahí tenemos la siguiente. Pero aquí lo que quería pues resaltar era eso, ¿verdad? De que existen un sinfín de imágenes de este tipo y que yo recuerde antes, tal vez alguien de su familia, estas imágenes salían mucho en la prensa libre, junto a los crucigramas, junto a las historietas cómicas de la prensa libre. Salían esas imágenes así todas pixeleadas en blanco y negro y eran este tipo de imágenes, ¿verdad? Entonces, ya les digo, pueden ustedes practicar, pueden buscar esas imágenes y son un ejercicio mental y visual también, porque no cualquiera tiene esa habilidad al principio, pero sí se desarrolla, ¿de acuerdo? Eso es para comentárselos. Porque también es algo que trajimos a mostrar y es algo diferente y nos gusta que la gente experimente cosas distintas, ¿no? Muy bien. Y hablando un poquito ya del cubo de Rubik, pues sabemos que es un rompecabezas en 3 dimensiones, ustedes ya lo saben. El profe me contactó para hablar específicamente de esto y empecé a hacer una relación del cubo de Rubik con nuestra vida. Pues es un rompecabezas en 3 dimensiones que fue creado por Erno Rubik y por eso el nombre de Rubik. En muchas otras regiones, digámoslo así, o en algún tiempo se le llamó cubo mágico. Ya estos últimos años se le llamó cubo de Rubik por su creador, ¿de acuerdo? Y algunos datos interesantes es, por ejemplo, que tiene un total de 43 trillones de combinaciones. O sea, es un número gigantísimo de combinaciones o de formas distintas que puede estar revuelto, digamos, el cubo. O sea que hay un montón de formas distintas de revolverlo. En 1982, el cubo de Rubik se ganó el récord Guinness del cubo más vendido, del artículo más vendido en toda la historia. Ahora sigue siendo de los juguetes más vendidos aún, ¿de acuerdo? Algo interesante, y aquí se los digo yo como participante también en algunas competencias, y es que el cubo original, el de la marca Rubik, no se usa en competencias porque suele ser uno de los cubos más malos que hay para velocidad. Entonces hay otras marcas que tienen mucho mejores cubos por cuestiones de mecanismos que ahora, digamos que son los que se utilizan en competencia, pero no los de marca Rubik, pero a todos se les dice cubos de Rubik por el inventor o el creador del cubo, ¿de acuerdo? Otros datos interesantes que tenemos aquí es que Erno Rubik, el inventor del cubo, tardó más de un mes en resolver su propio rompecabezas porque lo creó, tuvo la idea de cómo ensamblar y todo, y luego cuando lo revolvió ya se había metido un problema, porque cómo lo armaba. Entonces ahí empezó, y ustedes, por ejemplo, ahorita pueden poner tutorial de cómo armar el cubo de Rubik en internet y les aparecen un montón de métodos, pero esos métodos fueron como generalizados de alguna manera. O sea, hubo gente que se sentó a estudiar el cubo y decir, si hago esto y esto, tengo esto, y a partir de ahí ya fue ordenando esa información hasta que se creó un método de la solución. Pero a eso es lo que voy, que el mismo inventor le costó armar el cubo de Rubik por primera vez, y eso tiene mucho mérito porque no vio tutoriales en YouTube, ¿verdad? Y ni ese tipo de cosas, sino que fue con pura habilidad. El otro dato importante es que por mucho tiempo se habló sobre el número de Dios aquí en cuestiones del cubo de Rubik.
Y lo que pasa es que el número de Dios hacía referencia a ese número mínimo que se necesitaba, algo así como la Torre de Hanoi. ¿Cuál es el menor número de movimientos para resolver o pasar tales discos a otro espacio? Pues, ¿cuál es el menor número de movimientos para resolver el cubo de Rubik? Ese número era el 20, o sea, el número de Dios, así le llamaron porque no hallaban cuál era ese número, hasta que pues ya ahorita con las computadoras que hay, con la tecnología, pues han descubierto que el menor número de movimientos para resolver cualquiera de las 43 trillones de combinaciones del cubo son 20 movimientos. ¿Sí? 20 movimientos. Algunas combinaciones son mucho más sencillas y requieren menos movimientos, ¿verdad? Pero en su mayoría, como máximo sería 20 movimientos para resolver el cubo de Rubik. Nosotros nos tardamos más porque seguimos un método, y ese método pues cumple ciertas reglas. Cuando yo les digo 20 movimientos es porque una computadora analiza todo el cubo y ya ve cuáles son los movimientos adecuados para resolverlo, pero son 20. Ese es el número de Dios al cual todos hacían referencia en algún momento. Y luego, pues tenemos como otro punto importante, no sé si ustedes lo sabían, pero está la Asociación Mundial del Cubo de Rubik, y esta lo que se encarga es de hacer competencias a nivel mundial. Esta es la encargada de validar los tiempos, de organizar, digamos, los eventos, de mantener los récords, y es esta asociación la que le dice: usted es el campeón mundial, por ejemplo, porque tiene el mejor tiempo o tiene usted es el que tiene el récord nacional. Ustedes pueden resolver el cubo en su casa y se tardan 5 segundos, pero a nadie le consta si la asociación no está presente. Si no hay un delegado de la asociación y diga: sí, él se hizo 5 segundos, así que se merece este puesto en el ranking mundial, por ejemplo. Sí, no hay otra persona que no sea parte de la asociación que pueda establecer como válido esos tiempos en cualquier cubo, ¿de acuerdo? Y hablando un poquito de la asociación también y cómo trabaja, digámoslo así, también voy a hacer referencia un poquito a las categorías que existen en la Asociación Mundial del Cubo de Rubik y los tiempos récords mundiales, porque también están los nacionales. Por ejemplo, en el 2×2, miren el tiempo, esto en segundos, conste, en segundos. O sea que para armar el cubo de 2×2, el récord mundial es de 0.47 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Medio segundo, menos de medio segundo. ¿Cuál es el récord mundial para armar el 3×3 actualmente, que lo acaban de romper